Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que usted esté viendo este video. El día de hoy vengo a presentar una serie de preguntas que surgen como un trabajo de investigación acerca de qué es lo que nos dicta el Código Civil del Estado de Jalisco sobre el tema del patrimonio familiar. Para ello me tomé la libertad de darle una leída al Código Civil del Estado de Jalisco e ir recabando aquellas preguntas que me fueron surgiendo o que me resultaron interesantes y cómo es que éstas se solucionan. Para ello voy a tomarme la libertad de compartir pantalla y darles un vistazo de esas preguntas. Permítanme un segundo, por favor. Listo. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio. Primero, ¿quiénes son los sujetos que se tienen contemplados como posibles titulares patrimoniales? Bueno, en sus primeros artículos, el Código Civil del Estado de Jalisco establece que todo ser humano es titular patrimonial en los siguientes tres aspectos: económico, moral y social. A lo que yo me pregunté, ¿y qué se tiene en consideración en esos aspectos? A continuación, la resolución. Para efectos de patrimonio económico, el artículo 42 establece que se forma por aquellos derechos y obligaciones valorables en dinero. Por poner un ejemplo muy sencillo, el dispositivo mediante el que usted me está viendo en este momento forma parte de un patrimonio económico porque es valorable en dinero. Usted puede venderlo, alguien puede comprarlo y se transforma en efectivo. Para efectos de patrimonio moral, el artículo 43 establece que se constituye por aquellos derechos y bienes no valorables en dinero y que se integran por derechos de la personalidad. Esto en particular me recordó a una clase que tomé el semestre pasado, que es Derecho Mercantil, en el cual se nos habló de los atributos de la personalidad, que son aquellos que se otorgan con el nacimiento y se pierden con la muerte, como lo puede ser el nombre. El siguiente es, ¿qué se tiene en consideración para efectos del patrimonio social? El artículo 42 nos establece que son aquellos bienes que se competen por naturaleza a todos los seres humanos y pertenecen a presentes y futuras generaciones. Un par de ejemplos realmente sencillos dentro de nuestro contexto son aquellas áreas verdes, bosques que pertenecen a los mexicanos, y una frase que realmente se llegó a utilizar por parte de nuestro gobierno son que el petróleo pertenece a todos los mexicanos, ¿no? Ahora, ¿qué componentes del patrimonio de familia? Bueno, en el artículo 377, la que habita la familia es lo principal. Esto incluye el diario y equipo de la vivienda. A su vez, incluye un vehículo motor, equipo y herramientas de micro o pequeña industria que van de sustento económico, así como lo puede hacer cultivable. Ahora, ¿quiénes pueden contribuir al patrimonio familiar? De acuerdo al artículo 778, cualquier familia, siempre y cuando una familia comparte hogar y exista un cierto vínculo matrimonial o de concubinato, y que por ley o voluntariamente tengan cierta unidad o derecho sobre la administración del hogar. Siguiente pregunta. ¿Qué se tiene en consideración para un concubinato? Bueno, se considera la existencia de un concubinato cuando una pareja de solteros en cuestión se han establecido en un solo domicilio legal y llevan compartiéndolo por al menos 5 años, o cuando transcurridos 3 años de estar viviendo bajo el mismo techo, se haya procreado algún hijo. Siguiente pregunta. ¿Qué derechos transmite el patrimonio familiar? Esta duda me surgió conforme iba leyendo y la resolución es la siguiente. El patrimonio familiar no concede la titularidad de los bienes enlistados anteriormente, sino que otorga el derecho de gozo de estos a los. Por ejemplo, un vehículo automotor del patrimonio familiar no te concede a ti como beneficiario la titularidad sobre ese vehículo,
sino que te otorga derecho de gozo, puedes manejarlo, utilizarlo, pero no eres el titular de... En términos de patrimonio familiar, el caso de la emancipación de menores, ¿cómo cuenta para que sean mayores de años y que estén bajo tutela? Solicitar ser emancipados y se sean competentes para el manejo de sus intereses y buena conducta, así como una buena administración, siempre y cuando sus tutores legales consientan esa emancipación. Siguiente pregunta. ¿Cómo es que un menor de edad puede administrar su patrimonio a posteriori de una emancipación? Bueno, en función al artículo 58, el menor tiene la capacidad de libre ejercicio de la administración de su patrimonio. No obstante, requiere de una autorización judicial para la enajenación, transmisión por cualquier título y constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles. Siguiente pregunta. ¿Qué hay del caso particular en el que digamos que un menor ha adquirido bienes patrimoniales en base a su trabajo? Puede pasar, ¿no? En estos casos, el menor tiene total derecho para la administración de dichos bienes como cualquier persona física lo haría. La ley no tiene ninguna consideración en estos casos. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso legal para constituir un patrimonio familiar? Bueno, aquellos que deseen constituir uno deberán notificarlo por escrito a un juez de primera instancia dentro de su domicilio, precisando los bienes que se van a incluir y se deben de contar con estos requisitos. La mayoría de edad, o en su caso una constancia de emancipación, que su domicilio legal sea el mismo que el que se va a utilizar para el patrimonio familiar y comprobar la existencia de la familia que gozará de los bienes. Todo esto en función del artículo 784. Siguiente pregunta. ¿Existe un límite sobre el patrimonio familiar? Y justamente me encontré con que existe un límite económico al valor monetario que puede percibir el patrimonio familiar. Y es que este no puede exceder más de 40,000 veces el salario mínimo diario general vigente a la zona donde se encuentra el predio de la familia. Existen una serie de listas en las que se puede ver este salario mínimo diario y obviamente va cambiando con el pasar de los días y las fechas. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre en los casos de divorcio? Bueno, como ya sabemos, el matrimonio es un contrato que se celebra entre dos personas y el divorcio no es más que la resolución de este contrato. Entonces, ¿qué ocurre con el patrimonio familiar en estos casos? Bueno, cuando esto llega a ocurrir, no se extingue la existencia del patrimonio familiar. Sin embargo, el cónyuge culpable pierde el derecho de habitación sobre el predio registrado en el patrimonio. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el proceso o cómo se puede extinguir un patrimonio familiar? Bueno, el artículo 791 nos comenta lo siguiente. Se deben cumplir estas características. Todos los beneficiarios cesen del derecho de percibir alimentos o se desintegre la familia y que así lo solicite quien haya constituido el bien familiar. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurriría si una persona tiene dos familias? Puede llegar a pasar, ¿no? Que una persona o algún pasado, alguna situación en la que terminó habiendo más de una familia, ¿no? De acuerdo, únicamente existirá un familia por familia y que una persona proclame un patrimonio familiar cuando anteriormente ya había constituido uno, ¿no? Este nuevo patrimonio familiar va a carecer de eficacia jurídica. En pocas palabras, si tú ya tienes una familia y quieres hacer un nuevo patrimonio familiar para una segunda familia, ese segundo patrimonio lamentablemente no va a ser válido. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa con los bienes después de que el patrimonio familiar queda extinto? Los bienes que lo conformaban volverán a pleno dominio de la persona que constituyó el patrimonio familiar, a lo que me surgió la siguiente duda. ¿Y qué ocurre si aquel que constituyó el patrimonio familiar ha fallecido? Bueno, dichos bienes pasarán a ser de sus herederos, donde normalmente lleva un
proceso de intestado, un proceso legal para que estos hagan uso pleno de esos bienes. Siguiente pregunta. ¿Se pueden compartir los derechos de uso del patrimonio familiar? Bueno, la respuesta es que debido a que los derechos sobre los bienes del patrimonio familiar se consideran sobre atención a la misma persona, aquellos que gocen de estos derechos no podrán ser embargados de los mismos y tampoco podrán transferirlos a otros, lo cual quiere decir que tú como usuario de los bienes de este patrimonio familiar no podrás ser embargado de esos derechos y tampoco tienes el poder para transferirlos a otros. Siguiente pregunta. Una vez que termine el proceso, ¿cómo es que quedará registrado el patrimonio familiar? Bueno, ¿recuerdan los requisitos que les di hace un par de diapositivas? Bueno, una vez que estos están cumplidos, el juez que tiene el caso va a dictar una resolución donde en caso de que todo esté correcto, dicho patrimonio se va a registrar dentro de la Oficina de Recaudación Fiscal y el registro público de la propiedad. Bueno, con esto doy fin a esta serie de preguntas que fueron surgiendo. Espero que hayan sido de su agrado, que les hayan entretenido y sobre todo que les hayan dado esa curiosidad por aprender un poco más. Este tema en particular a mí me pareció interesante por dos cuestiones principalmente. Uno, la verdad me preocupa el que en un futuro no pueda yo llegar a conseguir un patrimonio, una casa, un predio, por la inflación que se está viviendo. Y el segundo aspecto por el que me parecía interesante es que escuché una propuesta de una candidata que básicamente dice que si ella llega al poder, ella va a dar legalidad a que tú puedas construir sobre predios de tus padres o de tus hermanos, lo cual pues también me preocupó un poco porque no quiere decir que vayamos a seguir un buen camino como sociedad. Y bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero que haya sido de su agrado y me despido. Hasta luego.